En el año 626, en la dinastía Tang, el maestro Xuanzang tenía 27 años. El monje indio Prabhakaramitra, que estaba en el Khaganat turco occidental, fue invitado a China, y en este viaje pudo conocer a Xuanzang. Le informó que en el monasterio de Nalanda en la India, había un maestro llamado Silabhadra que estaba explicando el Yogacara Bhumi Sastra de Maitreya Bodhisattva. Tan pronto como escuchó esto, Xuanzang entendió que era una señal para él. Tenía que ir a la India. Quería estudiar esta sastra, era el sastra más fundamental del budismo, traerlo a China y traducirlo al chino para expresar el verdadero significado del budismo, para disipar todas las dudas de los monjes de China, porque estas dudas habían existido durante mucho tiempo y fueron la causa de muchas disputas. El camino de Xuanzang, una cultura budista milenaria. Episodio 2. Durante esta dinastía los monjes estaban muy controlados e incluso todo el país estaba muy vigilado, no se podía salir libremente. Por esta razón, el maestro Xuanzang pidió al Estado que le diera permiso para ir con otros maestros a recuperar los sutras, así aclarar las dudas sobre la enseñanza del Buda, pero su petición fue rechazada, y todos los demás maestros abandonaron la idea. Sin embargo, Xuanzang fue decidido a ir a la India para recuperar los sutras. Empezó a estudiar idiomas extranjeros, como estaba especialmente dotado gracias a las semillas kármicas que había sembrado en sus vidas pasadas. Pronto dominó los idiomas de varios países de China occidental. En el año 627, Xuanzang tenía 28 años y Chang'an, la ciudad donde él residía, sufría una grave crisis alimentaria. Como resultado, el Estado se vio obligado a permitir que la gente saliera de la ciudad a la búsqueda de comida. Xuanzang quiso aprovechar esta oportunidad para dejar Chang'an. Antes de irse fue a un templo a pedir la bendición del Buda. Esa misma noche tuvo un sueño. Delante de él estaba una hermosa montaña flotando en el mar, llena de tesoros y brillante. Xuanzang quería cruzar el agua para subir a la cima de la montaña, pero no pudo encontrar un barco. Estaba tan decidido a ir allí que puso su pie en el agua, pero antes de que tocara la superficie del mar apareció una flor de loto en piedra, y pudo poner su pie en el agua sin hundirse. Así que avanzó paso a paso, y cada vez apareció una flor de loto bajo su pie que le permitió llegar al fondo de la montaña. Sin embargo, la pendiente era extremadamente empinada, era muy difícil de subir. De repente hubo un viento muy fuerte que llevó al maestro Xuanzang a la cima. Allí el maestro Xuanzang miró a su alrededor, y el espacio se llenó de una luz tranquila y solemne. Cuando despertó, el maestro Xuanzang estaba muy feliz con su sueño, y pensó que seguramente tendría éxito en su búsqueda de sutras. En ese momento, como había una persona que quería volver a Qinzhou, Xuanzang decidió viajar con él. Se fueron juntos del Chang'an. En Qinzhou había otras dos personas que le ayudaron a llegar a Lanzhou, luego a Lianzhou. Era como en su sueño donde por cada paso que daba aparecía una flor de loto, a cada paso había gente que le ayudaba. Lianzhou está situada en el centro de Asia. A petición de los lugareños, Xuanzang dio conferencias sobre el Mahaparinirvana Sutra, el Mahayana Sangraha Sastra y el Prajnaparamita Sutra. Aprovechó especialmente esta oportunidad para hablar con los comerciantes extranjeros, utilizando los idiomas que había aprendido, para reunir información sobre los diferentes países y planificar su viaje.
Los comerciantes tenían un gran respeto por el maestro Xuanzang. Cuando supieron que quería ir a la India, todos le invitaron calurosamente a visitarlos durante su viaje. Algunos comerciantes incluso anunciaron la llegada de Xuanzang a su rey. De esta manera todos en el país sabían que un gran maestro iba a venir. Cuando el maestro Xuanzang se quedó en Liangzhou, dio una conferencia muy importante. Habló sobre el Mahaparinirvana Sutra, que era el que explicaba cómo ver la naturaleza de Buda, y el Mahayana Sangraha Sastra, que describía el Alaya Vijnana, el verdadero corazón que estamos tratando de probar en el budismo Chan. Xuanzang demostró una vez más su estado de iluminación y su habilidad para ver la naturaleza de Buda. También explicó el Prajnaparamita Sutra. Esto muestra que Xuanzang, incluso antes de salir de China, ya entendía la tercera rueda de la enseñanza, es decir, Vijnaptimatrata, el estudio de todas las conciencias, y también entendía la sabiduría prajna de la segunda rueda de la enseñanza del Buda. Sin embargo, hubo personas que informaron discretamente al gobernador de Liangzhou de la presencia de Xuanzang. Y el gobernador le ordenó regresar a Chang'an inmediatamente. Un monje llamado Wei Wei pidió a sus 2 discípulos que se fueran con el maestro Xuanzang y que lo protegieran durante el viaje. Los 3 se fueron durante la noche, y se dirigieron directamente a la provincia de Guazhou, que era la región más occidental de China. Esta vez el maestro Xuanzang fue muy discreto y ocultó su identidad. Estaba tratando de aprender a cruzar la frontera. Todas las opciones tenían grandes desventajas. Si Xuanzang llegaba a ser escondido por los comerciantes extranjeros, probablemente sería atrapado en la aduana. Si quería evitar la aduana, tenía que cruzar el río Ulu, que tenía una corriente muy fuerte, de modo que cruzarlo era casi imposible. Aunque lograra cruzar la frontera, podría encontrarse en el desierto sin ninguna fuente de agua. Si tratara de conseguir agua de un pozo, se encontraría con las torres de alarma, o torres de humo, donde había soldados chinos que seguramente lo detendrían. Así que la solución no era tan evidente. Mientras el gobernador de Liangzhou se enteró de que Xuanzang no había regresado a Chang'an, y dio la orden oficial de su arresto. Un oficial de Guazhou llamado Li Sang, apasionado del budismo, también recibió esta orden. Como sospechaba que el monje que acababa de llegar a Guazhou era en efecto el maestro Xuanzang, lo comprobó y se dio cuenta de que era en efecto él. Después de hablar con Xuanzang, se sintió muy afectado por su determinación de recuperar las enseñanzas de Buda. Por lo tanto, rompió la orden de arresto y le aconsejó que dejara Guazhou lo antes posible. La situación se vuelve desesperada. Xuanzang rezó en el templo donde se alojaba una estatua de Maitreya Bodhisattva, le pidió que le mostrara una solución. Al día siguiente un extranjero llamado Sipantuo, que era originario de Chash, vino al templo y pidió recibir los 5 preceptos. Xuanzang organizó la ceremonia en la que se le dieron los 5 preceptos. Después pensó que tal vez él era el único que podía ayudarle a cruzar la frontera e ir a la India. Sipantuo estuvo totalmente de acuerdo, y prometió ayudar al maestro Xuanzang a cruzar la frontera, evitar las torres de alarma. Antes de que Xuanzang se fuera, un viejo vino a avisarle. Este camino es muy peligroso, e incluso si logras evitar las 5 torres de alarma, después de eso hay un gran desierto donde no hay nadie. Ni siquiera un pájaro o un animal. Así, maestro, seguramente le será imposible cruzar este desierto. Xuanzang respondió, gracias por su amable consejo. Los sutras deben ser recuperados, el futuro del budismo en China depende de ellos. Aunque tenga que morir 10.000 veces, seguiré yendo. Su interlocutor estaba muy conmovido por sus palabras, y como su viejo caballo conocía el camino, lo cambió por el del maestro Xuanzang. El maestro Xuanzang y el señor Shi llegaron frente al río Ulu, cuya corriente era extremadamente fuerte.
Sin embargo, el señor Shi tenía mucha experiencia, y con su ayuda Xuanzang logró cruzar el río. Sin embargo, después de esta hazaña el señor Shi se arrepintió 2 veces de haber ayudado a Xuanzang, lo amenazó con su cuchillo y flechas para obligarlo a regresar. El maestro Xuanzang fue muy firme, rechazó todas las propuestas del señor Shi. Finalmente, el señor Shi dejó de amenazarlo, pero continuó rogándole que regresara a su país. Explicó que tenía mucho miedo que los soldados chinos los arrestaban, su familia también sería castigada. Si alguna vez dejaba que el maestro Xuanzang continuara por su cuenta, temía que el maestro Xuanzang fuera detenido y lo denunciara. El maestro Xuanzang entendió su preocupación, le prometió que nunca diría su nombre ni siquiera bajo tortura. Le dio un caballo como muestra de su agradecimiento, y cuando se separó de él, continuó por el camino donde estaban las torres de alarma. Las 5 torres se situaban a una gran distancia una de otra en un enorme desierto. Xuanzang llegó al pozo junto a la 1 torre y los guardias lo vieron. Dispararon flechas que casi lo alcanzan. Xuanzang declaró su identidad en voz alta. Uno de los guardias lo llevó delante del comandante Wang Xiang, que era un practicante budista, y mostró su respeto al maestro Xuanzang. Maestro, no quiero molestarle, le sugiero que vaya al templo Dunhuang. Allí serás bienvenido y tendrás muchas ofrendas. Pero el maestro Xuanzang respondió, ya soy famoso en Chang'an y Sichuan. Me han enseñado todos los maestros famosos, y puedo debatirlo delante de cualquiera sin perder el debate. Si alguna vez estuviera interesado en las ofrendas, ¿por qué iría al templo Dunhuang? No tengo miedo de morir porque en China la enseñanza budista no está completa, y me gustaría conseguir todos los sutras de la India y traerlos de vuelta a China. Mi objetivo es ayudar a todos los seres sensibles. Puedes juzgarme o castigarme todo lo que quieras, pero nunca volveré atrás. El mayor Wang estaba muy conmovido por la grandeza del maestro Xuanzang. Preparó la comida y le explicó al maestro Xuanzang cómo tomar un atajo a la 4ª torre. El comandante de la 4ª torre era un miembro de su familia y se llamaba Wang Bolong. También simpatizaba con las enseñanzas de Buda. Cuando el maestro Xuanzang llegó a la 4ª torre, tuvo mucho cuidado al tratar de sacar agua del pozo, pero alguien descubrió su presencia. El maestro Xuanzang inmediatamente declaró su identidad y dijo que venía de Wang Xiang. De hecho, el comandante Wang Bolong estaba muy contento de conocerlo. Estaba feliz de darle comida y le explicó el camino para evitar la 5ª torre e ir directamente al oasis de Yemakuan. El maestro Xuanzang se despidió de él y viajó 50 kilómetros. Pensó que no estaba muy lejos del oasis, pero finalmente se dio cuenta de que se había perdido. Además, cuando bebió agua, su cantimplora se cayó al suelo, y perdió su reserva de agua que hubiera sido suficiente para recorrer 500 kilómetros. El maestro Xuanzang no tenía alternativa, así que decidió regresar a la 4ª torre para reponer su provisión de agua y volver su camino nuevamente. Viajó 5 kilómetros de regreso antes de recordar que tenía un gran voto de no volver. Entonces, decidió de caminar hacia la India sin una sola gota de agua. Sobrevivir en tan atroces condiciones sin agua era algo que nadie había hecho antes. Este enorme desierto tenía 400 kilómetros de largo, y se llamaba el río de la arena. En este camino solo había arena amarilla y no había plantas ni animales. Xuanzang siguió el camino durante 4 días y 5 noches. Continuó hacia el noroeste. Finalmente, él y su caballo estaban tan exhaustos que cayeron al suelo.
Durante su peregrinaje Xuanzang estaba todos los días en la nostalgia del Bodhisattva Avalokitesvara. También recitó el Sutra del Corazón, y pidió la bendición del Bodhisattva para que su viaje fuera sin problemas. En condiciones tan difíciles siempre mantuvo su nostalgia por Avalokitesvara, y pidió su bendición cada vez más fuerte. Alrededor de la medianoche su cuerpo sintió una frescura, se sintió relajado y se durmió. En su sueño, un dios celestial, protector de la enseñanza, lo llamó a despertar. De repente Xuanzang despertó y su viejo caballo, escapando de su control, caminó en una dirección en la que de repente había aparecido un oasis. El maestro Xuanzang pensó que este oasis no figuraba en ningún lugar del mapa que tenía. Probablemente fue el Bodhisattva Avalokitesvara quien lo hizo aparecer. Antes de los inconmensurables kalpas el Bodhisattva Avalokitesvara ya se había convertido en Buda. Tenía tanta compasión por los seres sensibles de nuestra tierra que vino a ayudar al Buda Sakyamuni a difundir la enseñanza. En el pasado también había ayudado al Buda Sakyamuni a alcanzar la iluminación. El objetivo del maestro Xuanzang de ir a la India para recuperar los sutras beneficiaría a innumerables seres sensibles, y también correspondía al objetivo del Bodhisattva Avalokitesvara. Además, Xuanzang rezó por su bendición y así Avalokitesvara vino discretamente en su ayuda. Después de estar tan cerca de la muerte, Xuanzang finalmente cruzó el desierto y llegó al país de Yiwu. Tan pronto como los monjes y el rey de este país supieron que un monje chino había cruzado los 400 kilómetros del río de arena, vinieron a saludarlo. Cuando el rey de Gaochang Qu Wentai oyó que el maestro Xuanzang había llegado, envió inmediatamente a sus mensajeros para saludarlo e invitarlo a Gaochang. De hecho, el rey de Gaochang ya había aprendido de los mercaderes que un famoso monje chino quería ir a la India. Así que tan pronto como escuchó el nombre de Xuanzang, se alegró mucho y le invitó calurosamente a visitar su país aunque tuviera que dar un rodeo. Xuanzang ya había fijado su propio itinerario, pero le resultaba difícil rechazar la hospitalidad del rey. Así que siguió a los mensajeros, y cuando llegó al reino se dio cuenta de que el rey y la reina no habían dormido en toda la noche porque estaban esperando su llegada. El maestro Xuanzang se quedó allí unos días, luego decidió continuar su camino pero el rey le pidió que se quedara más tiempo. Cuando el maestro Xuanzang insistió en irse le prohibió salir. Entonces, fue encerrado en las mejores condiciones, y cada día era el propio rey quien le traía comida, le mostraba mucho respeto rogándole que cambiara de opinión, se quedara en su país. Sin embargo, Xuanzang estaba bien decidido, se negó a comer. A medida que pasaban los días, su respiración y su pulso se volvían cada vez más débiles. Entonces el rey le dijo, maestro, por favor coma algo. Yo, como rey, le prometo que no lo retendré más tiempo y lo dejaré ir. Maestro Xuanzang respondió, gracias por jurar ante el cielo que me dejarás ir. El rey preguntó, me gustaría ser tu hermano. ¿Puedo convertirme en tu hermano delante de Buda? Xuanzang estuvo de acuerdo, e hicieron un pacto frente a la estatua de Buda y la madre del rey. El rey de Gaochang dijo, maestro, a su regreso a China por favor visítenos, me gustaría ofrecerle 3 años de hospitalidad. Deseo que cuando te conviertas en Buda, seas como el rey Prasenajit que protegió al Buda y te proteja de esta manera. ¿Quieres explicarnos el Sutra de Karunika Raja Prajna Paramita durante un mes, y dejarnos preparar las cosas necesarias para tu viaje durante ese tiempo?
El maestro Xuanzang aceptó todas las demandas del rey. Cuando recuperó sus fuerzas, el rey le pidió respetuosamente que difundiera la enseñanza. Todos los monjes y ministros vinieron a escuchar la enseñanza. El propio rey se inclinó ante él, y le pidió que le pisara para que se sentara en su silla. El rey ordenó que 4 monjes fueran los sirvientes de Xuanzang, le preparó ropa contra el frío, y todas las cosas necesarias para el viaje de 20 años. También escribió a todos los reyes de los países que iban camino a la India, enviándoles regalos y pidiéndoles que dejaran pasar al maestro Xuanzang que se preparaba para su partida. El rey de Gaochang escribió a un rey llamado Yabu Kagan, entre otras cosas, diciéndole en su carta que Xuanzang era su hermano y pidiéndole que lo cuidara. También le envió muchos regalos. El maestro Xuanzang dejó Gaochang y llegó a Kucha. El rey de Kucha vino con sus ministros y monjes para darle la bienvenida a su reino. Aunque Kucha era un país budista, la mayoría de la gente solo creía en el Hinayana. Xuanzang les explicó que los practicantes del Mahayana no comían carne aunque se cumplieran las 3 condiciones. En el pueblo de Kucha había un famoso monje indio llamado Moksagupta que había practicado el budismo durante más de 20 años en la India. El monje, mostrando cierta falta de respeto por el maestro Xuanzang, lo recibe sentándose más elevado que éste. Luego le dijo a Xuanzang que no era necesario recuperar los sutras en la India, y que bastaba con los 3 sastras Hinayana, Abhidharma Kosa Sastra, Samyukta Abhidharma Raya Sastra y Abhidharma Mahavibhasa Sastra que ya tenía en su poder. El maestro Xuanzang le preguntó, ¿tienes el sastra de Yogacarabhumi? Moksagupta respondió, un verdadero practicante budista no debería leer tales sastras falsas. Xuanzang pronto se dio cuenta de que Moksagupta no conocía el Mahayana, y no creía en el sastra fundamental del Mahayana, y sintió que su respeto por este monje se evaporaba. Xuanzang dijo, las 3 sastras que me has citado no son la enseñanza más suprema del Buda y no conciernen al Tathagata-garbha. Y sobre todo conozco personalmente a estas 3 sastras muy bien. Si deseo ir a la India para recuperarme y estudiar el sastra de Yogacarabhumi es porque este sastra contiene las palabras del futuro Buda Maitreya Bodhisattva. Acabas de decir que es un sastra falso, así que no tienes miedo de la ley del karma. Moksagupta respondió, no creo que tengas el nivel para entender estos sastras. ¿Con qué derecho afirma que el Abhidharma Kosa Sastra no contiene la enseñanza más suprema del Buda? El maestro Xuanzang, con su nivel de la época, sabía muy bien que el Buda, para ayudar a los seres sensibles, había extraído del Mahayana la parte de la liberación para enseñársela a los Ravakas con la esperanza de que estas personas pudieran lograr la liberación. Es por esta razón que el Buda creó el vehículo de los Ravakas y el vehículo de los Pratyekabuddhas. Sabía muy bien que estos vehículos contenían solo una parte de Mahayana, y que no eran suficientes para alcanzar el nivel de Buda. Moksagupta no entendía realmente el verdadero significado de la enseñanza, y no sabía que Mahayana en sí mismo también incluía la enseñanza de los Ravakas y Pratyekabuddhas. Era incapaz de reconocer el nivel del maestro Xuanzang y lo despreciaba. ¿Cómo usó el maestro Xuanzang su sabiduría para convencer a Moksagupta y qué otros obstáculos encontró a lo largo de su peregrinación? ¿Cómo difundió la enseñanza del Mahayana en todos estos países en su camino entre los monjes y los laicos? 九死一生志意坚，万里鹏程继绝学。自古江山多豪杰，唯独斯人得称尊。仕取于伽受圣意，决开中国道次第。阐明悟后增上修，
以为佛子入圣位。高昌大王是英才，不舍远行结道侣，为将圣法传天地，万死无辞向西行。